Resulta que Bloomberg en esta semana ha sacado una información bastante impactante, porque decía dentro del sector mercados en Bloomberg en línea que los bonos bolivianos caían ante planes de Evo Morales de competir por la presidencia. Resulta que los políticos han agarrado este tema y han dado 25 interpretaciones, los unos diciendo A, los otros diciendo B. Pero ¿cuál es la verdad económica de esto? Y para esto me gustaría que hablemos de los bonos en principio. ¿Qué son los bonos? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué esta noticia repercute tanto? Muy bien, María René. Sí, puede haber mucha confusión, especialmente cuando se habla bonos como Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, ¿no es cierto? Los bonos que estamos hablando en realidad son instrumentos de deuda. Entonces, ¿qué significa? Que cuando un país quiere prestarse plata, hay dos maneras. Se presta igual que una empresa de un banco, ¿no? De un organismo que se llama multilateral, como la CAF, el BID, el Banco Mundial. O la otra es que se preste de inversionistas privados, de gente que invierte, y para poder prestarse de inversiones de inversionistas privados se va a través de mecanismos que están en lo que se llama el mercado de capitales, ¿no? Entonces ahí uno se presta, pero cuando uno se presta emite un bono de deudas en este caso. Entonces por cada 100 que yo emito me dan 100 en dólares. Entonces $100 a cambio de un bono de $100, por supuesto. Bien, ahora, ¿qué pasa? El que me compra ese bono, es decir, el que me ha prestado los 100, puede venderlo a otro inversionista. Cuando la economía está bien, está pujante, una cosa interesante es que el precio sube del bono. Entonces era de 100, se vuelve 101, se vuelve 102. Cada vez el bono tiene un precio más alto porque ese país que lo ha emitido es un país de alta seguridad y da mucha confianza a los inversionistas. Cuando hay desconfianza, el precio cae, es al revés. De 100 se vuelve 99, se vuelve 98, se vuelve 95 y puede llegar a cero. Y cuando llega a cero, cuando el país obviamente no paga. Entonces, ¿qué ha pasado con los bonos bolivianos? Que se emitieron a 100, en algún momento subieron a 101 porque había expectativas que la economía iba a crecer muchísimo allá por el 2012, 2013, 2014 y el gas era eterno. Pero hoy en día esos bonos han caído de precio y fíjate, han llegado a transar prácticamente cerca a los 40 centavos el dólar. Es una diferencia del 60%. Y eso fue en el primer trimestre prácticamente de este año, finales del año pasado, comienzos de este año. Y después se recuperaron y estaban más o menos retornando a los 60, 58 centavos del dólar y volvieron a caer alrededor de 52 centavos del dólar. En realidad, los últimos 4 meses ha caído casi 30% el valor de los bonos. Entonces, ¿qué significa cuando la gente vende los bonos de deuda? Que no confían que el país va a tener la capacidad o la voluntad de pagar la deuda. ¿Pero esto qué significa? ¿Que estamos más endeudados? O sea, porque yo me acuerdo de la histórica Argentina que dijo no pago la deuda, punto, cambio final, me declaro en default, adiós. Pero ¿podemos nosotros decir desconocemos este pago? ¿O acaso nuestra deuda ha subido ese 30% que usted dice? Bueno, evidentemente, como toda deuda, el que paga tiene que tener dos cosas. Uno es la capacidad crediticia de pagar, es decir, tiene que tener los suficientes ingresos para pagar. Y en el caso de los pagos internacionales, como se hace en dólares, el país tiene que tener dólares que nos están faltando. Y el segundo tema es tener la voluntad de pago. Porque hay gente que, sucede hasta en los bancos, la gente a veces tiene plata y igual dice no pago, ¿no? Hasta que me negocien algo o me renegocien algo. Entonces los países tienen igual las dos opciones. Por supuesto, la segunda opción es la peor, porque significa que hay falta de voluntad y a veces los países caen en ese tema. Y eso es tremendamente complejo porque el país se vuelve aún mucho más riesgoso. Y cuando queramos prestarnos de nuevo de los mercados internacionales, nadie nos va a prestar. Fíjense, la Argentina justamente al no querer pagar, a entrar un tema de cesación de pagos, falta de voluntad de pagos,
ya nadie le quiere prestar y tiene que acudir al Fondo Monetario o a un prestamista de última instancia, ¿no? Y por supuesto, mientras más señales tienes de que ya sea te falta capacidad de pago o de voluntad de pago, las tasas de interés van a ser más altas si es de que te quieres prestar, porque obviamente el riesgo sube. Cuando el riesgo sube, la tasa de interés sube. El inversionista está dispuesto a prestarte, pero como ve que eres muy riesgoso, te cobra más. Correcto. Eso es lo que pasa. Entonces, Bolivia está en una situación donde habíamos emitido, por ejemplo, bonos al 4,5%, y hoy en día, si quisiéramos volver a emitir, tendríamos que pagar pues un 8, 10 o hasta un 15%. Wow, eso es bien, bien alto. Bueno, pero estamos hablando con Jaime Du, estamos preguntándole sobre los bonos. Estos descensos, estas percepciones, ¿pueden darse por una declaración de un personaje en un país que dice voy por la presidencia y se caen los bonos? ¿Es tan sensible? ¿O acaso este es un acúmulo de situaciones, de percepciones? Bueno, son dos temas en realidad. El primero y el más importante de todas maneras, inicialmente ha sido el hecho de las reservas internacionales. Se sacó una ley para la compra, ¿no es cierto?, de oro y el fortalecimiento de las reservas internacionales. Resulta que al final hemos vendido oro. Entonces la ley parece que se ha cambiado de nombre a la venta de oro y el debilitamiento de las reservas internacionales. Entonces ese es el mensaje que ha recibido la comunidad internacional de inversionistas, que se ha debilitado las reservas internacionales, hay menos dólares y los inversionistas se preguntan ¿con qué dólares me va a pagar este país? ¿No es cierto? Si no tienen ni para sus propios ciudadanos. Entonces eso pone nervioso a los inversionistas. Ya los bonos habían caído, como te digo, casi un 20 y algo % en los últimos 3 meses, y después Evo Morales se autoproclama de candidato, y eso causa más temor por 2 factores. Primero, porque ven a un líder político, ¿no es cierto?, más allá que nos guste o no, tiene una aceptación muy grande en la población, y es un líder que se autoproclama en contra de la misma ley electoral. Y a los inversionistas extranjeros lo primero que no les gusta es que no se respete el Estado de Derecho, porque la inversión de ellos está sujeta a que la ley se respete. Entonces, cuando ven falta de respeto a la ley, eso los preocupa, ¿no? Porque alguien dice por allá, por supuesto, con mucha razón, si tenemos a alguien que no respeta su propia ley electoral, que es dentro de su país, menos va a respetar las normas y las leyes fuera de su país. Esa es la primera conclusión. La segunda es que Evo Morales, en su primera gestión de gobierno, ha sido fatal para la inversión extranjera, ¿no es cierto? Ha habido nacionalizaciones, ha habido una serie de temas muy complejos en las llamadas, entre comillas, nacionalizaciones, a tal punto que el país ahora debe más de 1.000 millones entre indemnizaciones y todo lo que se hizo mal. Entonces, una manera que también se puede dejar de pagar los bonos es como nacionalizar los bonos, ¿no? Es decir, ya no pago nada y esto se queda para el país y punto, ¿no? El dinero ya no sale. Y eso es algo que los inversionistas tienen mucho miedo. Y por supuesto se hacen la siguiente pregunta. Si en sus periodos de gobierno Evo nacionalizó, hizo todos los cambios estructurales que prometió, aparentemente hizo todo lo que estaba en su programa, ¿qué va a hacer ahora cuando vuelva? No va a tener que ampliar todo eso, por supuesto. Y eso da mucho temor al inversionista extranjero y al inversionista privado principalmente. Ahora, sumemos elementos. Estamos hablando de esta caída de los bonos. Estamos hablando de la venta de las reservas del oro. Hay quienes han hablado de un periodo de 27 años en los que podríamos volver al ritmo que vamos a reunir la cantidad de oro que teníamos en las reservas. ¿Qué significa esto? ¿No tenemos respaldo? Tenemos deuda, es como en la casa, ¿no? Nos hemos prestado, resulta que hemos vendido las joyas de la familia y resulta que va a llegar la cuenta del gas, la electricidad, etcétera, etcétera. Estamos llegando a fin de año. ¿Cuál es el escenario? ¿De dónde salen los recursos? Bueno, evidentemente hay 2 temas en tu pregunta. Primero, la idea era con la ley del oro justamente comprar oro para ir reponiendo lo que se iba a monetizar, ¿no?
Hemos monetizado 17 toneladas y si estamos comprando en 2, 3 meses apenas 68 toneladas, ¿no es cierto? Uno calcula que va a tomar varios años en recuperar esas 17 toneladas. Ese es el primer tema. El segundo tema es correcto, es como que se nos acabó la plata y empezamos a vender las joyas que tenemos en la casa y tratamos de recomprar joyas para reponer ese pequeño tesoro que tenemos. Pero al final la situación es que estamos recomprando a un ritmo tan bajo, tan lento, que es imposible básicamente reponer todo eso en el periodo de 1 año o 2 años, como se nos había prometido en la misma ley. Ahora, el tema es que para comprar el oro, obviamente necesitas plata. Y generalmente se compra oro de otros países, de otros bancos centrales, pero eso se hace con dólares. Por eso el gobierno dice, no le voy a comprar a otros países, a otros bancos centrales, le voy a comprar el oro a mis propios cooperativistas. Más allá del hecho de comprar a los cooperativistas, que es complejo por una serie de temas que conocemos, pero a los cooperativistas les tiene que pagar en bolivianos y me imagino los cooperativistas quieren que se les pague en dólares y por eso es que no pueden comprar el oro al ritmo que se habían establecido inicialmente, claro. Pero es nuestro oro, es de nuestro país. Es el oro exactamente de nuestro país, que hay que pagarlo en bolivianos. Y eso lleva muchísimas preguntas, ¿no? No te olvides que decíamos que cuando se saca el petróleo, el gas, toda la explotación es del Estado porque es del gobierno y ninguna empresa privada ni inversionista privado puede sacar el gas. Pero el oro cae en lo mismo, pero resulta que sí, el oro se lo puede sacar cualquiera. Claro, pero es una locura, ¿no? No le pones impuestos. Y nadie dice nada, ¿no? La explotación de gas hay que hacer todo un trámite, pero la explotación del oro, nadie pregunta nada. Hay 1.500 cooperativas explotando oro todos los días, más de 400 dragas al mismo tiempo que por cada río, el mercurio, la contaminación. Bolivia se ha vuelto el tercer país más grande en importación de mercurio en el mundo, imagínense. No, claro, yo digo qué paradoja, es nuestro oro, está en nuestro territorio y tenemos el problema de que no vemos el oro, no nos enteramos del oro y si decimos algo nos dinamitan con una facilidad impresionante. Pero bueno, estamos hablando con Jaime Dun, estamos viendo qué luz puede haber al final del túnel, porque el presidente antes de ayer, hacía una conferencia de prensa amplia y él decía, tengo una tasa muy baja de inflación en números grandes y tengo una tasa bastante buena de empleo. Me quedé con muchas preguntas al respecto. ¿Realmente estamos tan bien? Sí, hemos vendido las joyas de la familia, los bonos han caído, estamos con el Jesús en la boca. Y bueno, lo que pasa, María René, es que se está viendo de los cientos de indicadores económicos que se tienen que ver, se está solo hablando de 2 o 3. Es como cuando uno va al médico, te hacen 50 análisis y tú escoges los 3 que te convienen. Pero y estoy bien. 47 que están mal, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Y el gobierno, yo siempre digo, este es un gobierno pibista, ¿no? Que lo que le gusta ver es el Producto Interno Bruto, el PIB. Y evidentemente hay crecimiento, ha habido periodos que hemos estado creciendo más que nuestros países vecinos, hemos tenido crecimientos récord, pero eso no significa mucho. Porque se puede crecer gastando plata, así funciona la economía, consumiéndote toda la plata también creces, pero también tienes que crecer con inversión, con exportaciones, entonces esas otras variables no están funcionando y crecemos a punta de gasto. Es igual que la familia, que hablábamos hace un momento, que podríamos ver su situación económica por la cantidad de viajes que hace a Miami. Entonces viaja mucho a Miami y dice, soy el mejor del vecindario, mis hijos son los más felices. Sí, pero hay que preguntar cómo está funcionando eso, porque tiene que ser sostenible a largo plazo. Entonces, cuando vemos el PIB, es un crecimiento de gasto, de consumo, que no dice nada. Te pongo un ejemplo. Libia. Libia ha crecido al 38% en algún momento, este año va a crecer al 18%, su crecimiento siempre es entre el 10 y el 30% al año, Libia, pero 46% de su población está muriendo de hambre. Entonces, ¿qué significa el crecimiento por sí mismo? Nada. Entonces, la pregunta no es cuánto es el PIB, sino cómo creces.
Si creces con gasto, consumo es un mal crecimiento. Por el otro lado, la inflación es baja. Por supuesto que es baja. ¿Cómo no va a ser baja si gastamos 2.000 millones de dólares en subvenciones? Tenemos gasolina subvencionada, tenemos alimentos subvencionados, tenemos una serie de cosas que obviamente mantienen los precios bajos, tenemos techos en los precios, ¿no es cierto? Hay precios regulados. Entonces, cuando tú haces eso, por supuesto, la inflación, perdón, va a ser baja. Más aún cuando tienes 3.300 millones de dólares de contrabando de productos que te traen baratísimos al país. Entonces, obviamente vas a tener la mejor inflación del mundo, vas a estar codeándote con Suiza, ¿no es cierto? Pero los suizos no hacen eso, pues no tienen contrabando, no tienen 2.000 millones de dólares al año que gastan en subvenciones. Entonces, también la pregunta es, no es cuánto es la inflación, el presidente debía explicar por qué es baja la inflación, y ahí la respuesta es otra. Interesante, una valoración sobre temas económicos. Hemos acudido a Jaime Dunn, le hemos pedido que nos explique en fácil estos conceptos económicos que son complejos. Habrá que tocar la puerta de aquí a un par de meses nuevamente o la próxima semana, dependiendo de la coyuntura informativa. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, María René, y muy buenos días.